Ok, gracias, doctor. Muy bien. Pues vamos a ver el tema de litiasis urinaria y posteriormente el de hidronefrosis. Entonces, que si quieran, ya estamos completos. Falta alguien. ¿Cuántos son del grupo? 25. 25, me falta uno nomás. Doctor, buenos días. La que falta es Yasmín Mosqueda, pero me comenta que tiene problemas de conexión. Es que va rumbo a su trabajo, pero que en 10 minutos llega y se conecta. Su trabajo en la escuela. No es cierto. Bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿no? Buenos días. Ay. Sí, adelante. Quien vaya a empezar, Okay. por favor. Buenos días, doctor y compañeros. Somos el equipo 2 y vamos a presentarles el tema de litiasis urinaria o urolitiasis. El equipo está conformado por Adriana Colín, Frida Estrada y su servidora Rosario Durán. La que sigue, por favor. Ok, entonces, comenzando por la definición, tenemos que los líquidos renales son concreciones de diferentes sales minerales incorporadas en una matriz orgánica que se pueden originar en el riñón o en las vías urinarias superiores. Hablando epidemiológicamente, es una enfermedad frecuente que afecta al 12% de la población, con una incidencia anual en los países industrializados de 1 en 1000 personas. Tiene un predominio en el sexo masculino, ya que el riesgo de padecerlos a lo largo de la vida es del 7% en mujeres y del 11% en hombres. La máxima incidencia de esta patología se da entre la tercera y cuarta décadas de la vida, y la prevalencia va aumentando hasta aproximadamente los 70 años en hombres y los 60 años en mujeres. Esta enfermedad es una causa de morbilidad. Es una causa importante de morbilidad en pacientes en edad laboral, por lo cual representa un alto impacto social, tanto económico. La que sigue, por favor. Los factores de riesgo asociados a esta patología son el antecedente familiar o personal de nefrolitiasis, la obesidad, la hipertensión arterial, el hiperparatiroidismo primario, la diabetes, el alto consumo de proteína animal y el bajo consumo de agua, siendo uno de los más importantes. En las patologías son las patologías que tengan que ver con la alteración del metabolismo de las sales. La que sigue. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la etiología. El cuadro que pueden ver es la clasificación de la litiasis y las situaciones que van a favorecer su aparición. Tenemos a la litiasis cálcica, a la litiasis úrica y a la litiasis sistémica y a las litiasis infecciosas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí el cuadro de la derecha es similar al anterior, pero aquí ya vemos como el componente químico que va a estar implicado en las litiasis no infecciosas. En las infecciosas vamos a tener aquí igual, incluyen las genéticas y por medicamentos. Del otro lado tenemos a los tipos más frecuentes, que como ustedes pueden ver y como saben, el calcio va a ser el más frecuente, hasta un 75%, y hay otros pues que son menos. Se menciona que en México los de estruvita no van a ser tan frecuentes, pero
los de ácido úrico, aunque tienen el 6%, se van a presentar más en lo que es la zona norte, pues ya ven que en el norte les gusta comer carne y cerveza y pues hay mucho calor. Entonces todo esto igual va a predisponer a que se formen litos de ácido úrico muy fácilmente. Y bueno, vamos a tener a otros tipos, lo que son los dados por medicamentos. La que sigue, por favor. Empezando con lo que son los litos de calcio, aquí vamos a tener la presencia de las hipercalciurias. Vamos a tener vamos a tener la clasificación de hipercalciuria por absorción, inducidas por el riñón y también la resorción ósea. En cuanto a la hipercalciuria de tipo absortiva, va a ser mayor a 350 miligramos por día. Y esto se puede ver en pacientes que tienen una alteración en lo que es el receptor de la vitamina D, y también se ha visto alteración en lo que es el citocromo 24A1. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Para entender un poco esto, tenemos que recordar el metabolismo del calcio. Entonces, vamos a tener que la PTH no va a ser la que mande, o más bien la que se absorba directamente en el intestino, sino que lo que promueve esta absorción en el intestino es la forma activa de la vitamina D. Y esta va a aumentar la absorción de calcio y de fosfato a nivel intestinal. Es por eso que la hipercalciuria de absorción va a estar relacionada con una alteración pues, en la vitamina B, en la vitamina D de forma activa. ¿Le puedes dar clic, por favor? Gracias. En cuanto a la hipercalciuria de tipo renal, que esta se va a manifestar mayor a 100 miligramos por día, podemos verlo en pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundario, porque va a haber porque principalmente pues va a haber una lesión renal. Esto nos da una reabsorción de calcio como tal, y también va a haber calcio bajo y un aumento de lo que es la PTH. Todo esto va a activar a nivel de los túbulos renales, pues el aumento de lo que es la vitamina D3 activa. Va a aumentar la reabsorción de calcio y va a disminuir los niveles de fosfato. O sea que aquí en el riñón va a haber un equilibrio de los niveles séricos del calcio, que posteriormente, pues estos obviamente van a aumentar la excreción de calcio, y también vamos a tener lo que es la PTH equilibrada, que primeramente, como les mencioné, iba a estar aumentada. En la parte de resorción ósea, esta igual se va a ver en pacientes con hiperparatiroidismo primario y en pacientes con nefrolitesis de calcio sérico mayor a 10.1. Que pues estos pacientes por lo general se menciona que tienen un adenoma secretor que puede producir un aumento de calcio y de fosfato, y pues provocar lo que sería una mayor resorción ósea. La que sigue, por favor. Pasando a lo que son los litos por oxalato, pues aquí vamos a tener lo que es la hiperoxaluria, que podemos definirla como una excreción de más de 45 miligramos al día de oxalato. Tenemos que los cristales de oxalato de calcio pues van a tener una forma de diamante, como pueden ver en la imagen, o de pesa. Estas hiperoxalurias van a estar divididas en tres. En primaria, por parte de la dieta, y la entérica, que es la más común y va a ser de tipo adquirida. En la hiperoxaluria primaria, esta también se va a dividir en tres tipos, y principalmente son defectos en el metabolismo de lo que es el oxalato. En la imagen que pueden ver abajo a la derecha, es el metabolismo del oxalato. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues el oxalato no va a poder transformarse en lo que es la glicina, por lo que este compuesto se va a oxidar y va a hacer una precipitación de oxalato. La tipo 1 de la hiperoxaluria primaria va a ser la más mortal, porque va a llevar al paciente a una enfermedad renal en estadio final, pues a una edad temprana. Y para sospechar de este tipo de patología tenemos que checar los niveles de oxalato en orina,
y estos deben de ser menor a 100 miligramos por día. Por la dieta, pues igual se menciona que se han visto en alimentos altos en fibra, en frutas como sería la uva y la fresa, que tienen altos niveles de oxalato, y pasando a lo que es la tipo entérica, esta, como se los mencioné, pues es la más común y se va a ver presente pues en pacientes con diarreas crónicas, no solamente por el hecho de la deshidratación, sino porque se verá un problema con las grasas y también la absorción de estas grasas. También en pacientes que tengan datos de pancreatitis, pues igual va a tener una alteración a nivel de la absorción de las sales biliares y esto nos va a aumentar la permeabilidad de la absorción del oxalato de calcio a nivel del colon. Porque pues a nivel del colon va a ser el sitio principal donde se va a absorber. También se ha visto en pacientes con uso crónico de antibióticos, ya que hay una disminución de lo que es esta bacteria, que es la Oxalactobacter formigenes, que esta se va a encontrar en el colon y es muy importante para el metabolismo del oxalato, por lo que al no tener pues este tipo de bacteria habría mayor disponibilidad de que el oxalato pues esté a nivel del colon. La que sigue, por favor. Pasando a lo que son los hitos de ácido úrico, aquí tenemos a lo que es la hiperuricosuria, que la podemos definir como la presencia de más de 600 miligramos al día de ácido úrico urinario. Los cristales de ácido úrico van a tener una forma pleomorfa compleja. Entonces, para que se dé la formación de estos litos, tenemos que tener en cuenta 3 componentes muy importantes. Uno es la hiperuricosuria. No sé si puedan seguir el esquema de la izquierda. Es la hiperuricosuria, otro el pH urinario bajo y el último el volumen urinario bajo también. Los pacientes que cursen con hiperuricosuria pues se pueden dividir en diferentes tipos. Va a haber de tipo congénito, ya sea por una alteración en el metabolismo del ácido úrico. Recordemos, no sé si leyeron un poco de eso, pero aquí va a haber algo muy importante, que es una enzima que pues no tenemos, que es la uricasa, que es la que va a transformar el ácido úrico a la antoína, entonces por lo que tendríamos un mayor factor de riesgo para la acumulación de lo que sería el ácido úrico y obviamente la formación de litos a base de este. También podemos decir que podría ser por aumento de la dieta, por el uso de medicamentos, principalmente de los diuréticos tiacídicos y también algunas alteraciones enzimáticas. Algo importante que mencionaban en la fisiopatología es que en pacientes diabéticos se ha visto una mayor producción de litos de ácido úrico. Esto se menciona porque normalmente la insulina en los túbulos renales proximales va a estar encargada de la producción de amonio. Entonces, cuando se da una alteración en los túbulos o una insulinoresistencia, pues no se va a dar una excreción de este amonio, por lo que va a quedar en el lumen del túbulo y va a hacer que la orina sea muy ácida. Y esto nos va a promover aún más la formación de litos por un pH urinario bajo. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Pasando a los litos de cistina, estos son muy raros, pero como podemos ver, la forma de estos cristales van a ser de tipo hexagonal. Estos litos de cistina se da principalmente por una alteración en los transportadores de aminoácidos y se describe como un trastorno autosómico dominante de penetrancia completa o un trastorno recesivo, porque se ha visto que la cistina pues va a ser el principal promotor. Pero igual se han examinado y se mencionan que se han visto la presencia de otros aminoácidos como lo que es la ortonina, la lisina y la arginina. Normalmente los aminoácidos se van a absorber en lo que es el túbulo proximal, pero al tener esta alteración en el transportador, que principalmente va a estar en el cromosoma 2 y en el cromosoma 19,
pues va a ser lo que va a dar o va a desarrollarse los litos de cistina. Si esta alteración está en el cromosoma 2, va a ser de tipo 1. Si esta alteración está en el cromosoma 19, va a ser de tipo 2 o de tipo B. Y si esta alteración afecta a ambos, va a ser alteración de tipo 3 o de tipo C. Es muy importante mencionar esto porque a pesar de que estos litos no son muy comunes, se menciona que en pacientes pediátricos, si se sospecha de una litiasis, es probable que sea por litos de cistina. Otro tipo de litiasis otro tipo de litiasis tenemos los formados por xantina y dihidroxiadenina. Estos se dan por alteraciones en la xantina oxidasa y en la deshidrogenasa. Van a ser litos que van a tener poca solubilidad y se pueden confundir mucho con los litos de ácido úrico porque, van a ser radiolucentes, que eso igual se va a tocar un poco más adelante en lo que es el diagnóstico. También aquí pueden coexistir en pacientes con alteraciones en lo que sería en la hipoxantina guanina fosforibolcitransferasa y en la adenina fosforibolcitransferasa, que es el síndrome de Leach-Nyhan. La que sigue, por favor. En cuanto a los litos por infección, pues van a estar dados por la estrubita, que esta estrubita pues va a contener lo que es el magnesio, el amonio y el fosfato. Los estudios que se han realizado y se han examinado, se han observado que siempre van a estar asociados a lo que es una bacteria. Por lo general, el factor promotor va a ser lo que es un pH alcalino. Y la bacteria más común que se asocia va a ser la Proteus mirabilis, que esta es una bacteria anaeróbica, gram negativa y de tipo bacilo. En este tipo de litiasis, pues va a ser más frecuente en mujeres y los cristales de fosfato pues se van a describir como una forma de ataúd. Pasando al esquema de la derecha, vamos a tener aquí pues la presencia de la bacteria. Esta bacteria tiene la capacidad de desdoblar a lo que es la ureasa. Y bueno, no puedo señalar yo, pero espero que sí puedan entender un poco el esquema, porque vamos a tener el amoníaco y la ureasa lo que va a hacer es que va a desdoblar ese amoníaco y de ahí va a salir lo que es el amonio y un dióxido de carbono, que son los que están encerrados dentro del recuadro, los que están encerrados dentro del recuadro. Bueno, va a salir del amoníaco el amonio y un dióxido de carbono. ¿Qué va a hacer? ¿Pero qué va a hacer este amonio? Este amonio va a promover el aumento del pH en la orina y como va a haber una persistencia de esta bacteria, pues va a seguir produciendo más amonio en la orina, por lo que siempre vamos a tener un pH urinario bajo. Y bueno, en el recuadro último vamos a tener ahí la transformación de lo que sería el dióxido de carbono que nos quedaba. Posteriormente, pues se va a convertir en bicarbonato y esto nos va a promover aún más que el pH sea alcalino. La que sigue, por favor. En cuanto a los litos por medicamentos, vamos a tener de dos tipos, según la promoción directa de los litos o la promoción indirecta de ellos, ya sea por su mecanismo de acción o por el consumo excesivo. En la promoción directa de los litos, lo que va a ser más importante en estos medicamentos va a ser que, pues en concentraciones, va a ser las concentraciones altas y que tengan poca solubilidad. Uno de los medicamentos más comunes y que pueden ver ahí es el indanavir, y que pues va a ser un inhibidor de la proteasa. En cuanto a la promoción indirecta de los litos, van a estar, leí un ejemplo que van a estar presentes en lo que son los pacientes que usan los diuréticos de asa crónicamente y estos van a cursar con hipercalciuria y también los inhibidores de anhidrasa carbónica
porque pues no se hace una secreción de bicarbonato y van a tener un pH muy bajo a nivel de los túbulos. Bueno, la principal causa de litiasis renal va a ser la deshidratación y la principal alteración alteración metabólica que se va a poder encontrar va a ser la hipercalciuria. La que sigue, por favor. Bueno, ahora pues vamos a ver cómo es que se forman estos litos. Va a haber una secuencia de formación y dos teorías. En cuanto a la secuencia, pues se va a empezar por una sobresaturación urinaria, seguida de una nucleación, un crecimiento de los cristales y una agregación de los cristales, retención y formación de los mismos. Primero, vamos a tener la teoría físico-química, que tenemos que la orina se va a sobresaturar como cualquier soluto, y una vez que llega a su punto máximo, esta orina se va a empezar a predisponer a lo que es una precipitación cristalina. ¿Sí le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a tener también sustancias que van a influir en todos estos procesos. Vamos a tener a los promotores, a los inhibidores y a los complejadores. Los promotores, como pueden ver ahí, van a actuar en la superficie de los cristales y van a facilitar lo que es su crecimiento. Los inhibidores se unen a estos puntos de crecimiento el crecimiento de los cristales para evitar el depósito de otras sales. Y los complejadores, pues van a formar complejos solubles para disminuir la saturación, pues, de las mismas. Como promotores tenemos a las mucoproteínas, a los uratos y a las proteínas acídicas. En los complejadores, los principales y los únicos van a ser el magnesio y el citrato. En los inhibidores los vamos a dividir del oxalato y de los fosfatos, y del oxalato tenemos como principal a la proteína TAMS-Horsfall, y de los fosfatos al citrato y al nefrocalcino magnesio. ¿Le puedes regresar, por favor? Y bueno, entonces, nos quedamos en la precipitación cristalina irreversible. Como ya les mencioné, pues en la orina vamos a tener estas sustancias que nos van a permitir que esta cristalización no se lleve a cabo. Si no, pues, si no tuviéramos eso, pues todos tendríamos piedras todo el tiempo. Entonces, los principales inhibidores o complejadores de cristalización, pues como ya lo mencioné, van a ser el citrato y el magnesio. Estos dos nos ayudan a que si se llegara a sobresaturar, lo cual puede pasar en pacientes que tienen diarreas crónicas, pues esta saturación se hace por la deshidratación, pero con estos complejadores de cristalización, pues permiten que no se formen estos litos. Regresando a lo que es, bueno, después de esto, lo que va a suceder en una persona que sí desarrolla este problema es que va a haber una falla de estos complejadores, va a haber una falla de estos inhibidores de cristalización. Entonces, esta precipitación va a dar como resultado a un núcleo calculoso que va a actuar como un centro de agregación de cristales. Esta agregación de cristales se va a fijar en lo que es una célula tubular o epitelial, que posteriormente se va a formar en el intersticio, justo donde se encuentra el epitelio. Ahí se van a depositar todos estos cristales, y estos cristales lo que van a hacer es que lo van a erosionar ese epitelio y van a crear un nido. Y este nido que se empieza a depositar, pues va a ser conocido como una placa, y esta placa se llama la placa de Randall. La placa de Randall es la lesión básica inicial para la formación de un lito. Sobre esta placa, pues se va a empezar a depositar el resto de los cristales hasta que se forma el lito. Una vez que este lito protruye a través de este nido, pues entonces se va a liberar y puede ocasionar lo que es un cuadro de cólico agudo. Y bueno, del lado derecho pueden ver una imagen que es básicamente la evolución de la placa. En la imagen A vemos unos pequeños nidos. En la imagen B ya está erosionado completamente ese epitelio. Y en la imagen C ya tenemos un depósito de cristal ya con formación de lito. ¿Puedes dar la que sigue, por favor? La segunda teoría, pues, es la teoría anatómica, que esta pues va a considerar todas las situaciones que dificulten o alteren el flujo normal de la vía urinaria.
obviamente va a favorecer lo que es el estancamiento y va a aumentar a su vez la saturación. Todo esto está unido a la aparición de infección por gérmenes urolíticos, que pues va a favorecer la presencia de los cálculos renales. También vamos a tener aquí las alteraciones que nos pueden dar los procesos malformativos o infecciosos, que pueden dar un enlentecimiento del flujo urinario y obviamente predisponer a los pacientes a presentar una litiasis. En la predisposición anatómica tenemos diferentes patologías. Una de ellas es la obstrucción de la unión ureteropélica, el riñón en herradura, el divertículo calicial, que que se ha visto en un 20% de estos pacientes que cursan con este tipo de patología van a tener una mayor predisposición a desarrollar una litiasis. También se ha visto en la enfermedad medular esponjosa y en los pacientes que tienen una estasia a nivel de los túbulos colectores, y también en estos pacientes pueden cursar con lo que sería una nefrocalcinosis. Ok. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que pasa una vez que ya hay obstrucción. Lo primero, cuando ya hay una obstrucción, es que hay un aumento de la presión sanguínea y del flujo urinario. Entonces, si hay una obstrucción, inmediatamente a la hora o hora y media, la presión dentro del uréter va a aumentar y el flujo sanguíneo del riñón afectado pues también va a aumentar para tratar pues de compensar esta obstrucción. Después, el flujo sanguíneo va a disminuir y esto va a ocasionar que pues todo que se tenga que corregir y se tenga que compensar. Esta compensación se va a hacer a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Especialmente, pues va a aumentar la renina. Y este aumento de renina, si se vuelve algo crónico, nos puede dar como resultado lo que sería una hipertensión. Y como pueden ver ahí en la diapositiva, los cambios van a seguir presentándose si no se libera pues la obstrucción. A partir de las 2 semanas ya se empieza a ver la cicatrización y la fibrosis del uréter. Y a partir del mes ya vamos a tener la presencia de daño renal permanente. Es por eso que esto pues sí es una urgencia, porque se tiene que, una vez que se establece el daño renal permanente, pues se puede disponer a lo que sería la falla renal crónica. Pasando a lo que es un poco la fisiología del dolor, seguramente, han escuchado que personas que dicen que les duele el riñón. Recordemos que pues esto no es posible porque el riñón no tiene terminaciones nerviosas para el dolor. Estas terminaciones se van a encontrar en lo que es la cápsula. Entonces, cuando una persona tiene cólico renal, lo que sucede es que al haber esta obstrucción, pues hay un reflujo de la orina y va a haber un aumento de la presión en el sistema colector y en la cápsula. Entonces, va a haber una distinción súbita de la cápsula y además va a haber movimientos ureterales, lo que nos va a producir que estos nervios se estimulen y nos va a dar pues el dolor. Esto en el cuadro clínico es muy importante, lo vamos a ver más adelante, porque dependiendo de en qué parte duela, nosotros podríamos determinar dónde posiblemente se encuentra el hito. La que sigue, por favor. Pasando a lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a clasificar a la litiasis como no complicada y complicada. La no complicada va a tener signos relacionados con lo que es un cálculo no encajado en la vía excretora o que no es responsable de infección. El dolor en la no complicada va a ser atípico, sordo, poco intenso, va a tener o evolución crónica y va a estar localizado en lo que sería el ángulo costolumbar. En cuanto a los cálculos renales o pílicos, estos vamos a tener que el dolor va a estar irradiado a lo que son los genitales externos o la región umbilical. Si hay presencia de cálculos en el uréter, el dolor va a estar irradiado a lo que es el escroto o el labio mayor ipsilateral. Y cuando hay cálculos en el uréter distal, vamos a tener la presencia de lo que son los signos de irritación vesical, principalmente lo que es la poliaquiuria.
También vamos a tener la presencia de lo que es la hematuria. Esta puede ser única o recidivante. Puede o no estar asociada a dolor y a signos urinarios. Aquí, si hay presencia de coágulos, esto nos va a orientar hacia el aparato alto. Y cuando hay hematuria macroscópica, esta no se relaciona, bueno, rara la vez se relaciona a lo que son los cálculos. Básicamente, estos no van a ser responsables de esta hematuria. Y también vamos a tener la presencia de lo que es la bacteriuria asintomática. La que sigue, por favor. Pasando a las manifestaciones de la complicada, aquí vamos a tener al famoso cólico nefrítico, la anuria mecánica, la destrucción renal por nefritis intersticial y también la infección. El cólico nefrítico, pues ya vimos su fisiopatología, pero va a ser pues obviamente secundario el aumento agudo de la presión intrapiélica, que va a estar causado por un cálculo ureteral. Su aparición principalmente va a ser en la noche o en la madrugada. La intensidad pues va a ser muy alta y típicamente se conoce como un dolor frenético. La localización puede estar en la fosa lumbar y en el ángulo costovertebral a lo largo del borde inferior de la 12ª costilla. Y esto, pues este dolor se puede irradiar hacia adelante o en dirección abdominoinguinal, y también se puede ir a lo que es el muslo o el perine. También vamos a tener aquí la presencia de los síntomas viscerales, que van a ser las náuseas, los vómitos, diaforesis y mareos, y van a haber signos de gravedad. Aquí incluye lo que es la fiebre, la insuficiencia renal, la anuria y el cólico nefrítico hiperálgico. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ahora pasando con el diagnóstico de la litiasis, esta se va a basar en confirmar la presencia de la misma, evitar y detectar complicaciones asociadas y finalmente pues identificar la alteración específica causante de la formación de los litos para entonces así poder aplicar un tratamiento específico. Entonces, para ello se precisa de una anamnesis dirigida donde se evalúe la naturaleza del dolor, inicio, carácter, una posible irradiación, así como actividades que exacerban o la alivian, además de náuseas y vómitos y antecedentes de dolor similar, ya que a menudo pues estos pacientes tienen tipos de dolores similares en el pasado. Entonces, esta semiología del dolor es muy importante porque, como ya había mencionado mi compañera, dependiendo la localización, es a donde se va a irradiar, por lo que muchas veces es por esto que solemos confundirlo con otras patologías. Mi compañera ya les dio algunos tipos más bien algunas zonas donde se va a irradiar, pero tenemos otras dependiendo de su localización, como por ejemplo la unión ureteropélvica derecha, que nos va a provocar síntomas que nos pueden simular una colecistitis aguda. Si obstruye el uréter en un punto donde se cruce con el borde pélvico derecho, pues los síntomas nos van a asemejar a una apendicitis, y si se localiza en el borde pélvico izquierdo, nos puede llegar a confundir con una diverticulitis. Otra cosa que hay que indagar es en la ocupación, ya que personas que pasan mucho tiempo sentados pues tienen una mayor incidencia de litos, esto debido al tipo de dieta y a la disminución de la actividad física. También pues los antecedentes familiares, ya que un antecedente familiar de litos urinarios se va a relacionar con un aumento en la incidencia de litos renales. Además, un paciente con el antecedente familiar pues tiene el doble de posibilidades de tenerlos en comparación con alguien sin antecedentes, aunado a tener pues una mayor incidencia de recurrencias múltiples. También es importante el tipo de dieta, ya que tiene un impacto significativo en la incidencia, ya que al consumir frecuentemente ácidos grasos saturados e insaturados, además de un aumento de proteínas animales y de azúcares, aunada con la reducción de fibra, proteínas vegetales y carbohidratos no refinados, pues nos va a llevar a una mayor incidencia. Además, pacientes con una ingesta elevada de sodio, pues está relacionado con mayores cantidades en la orina del mismo, además de calcio, aunado pues a un pH más elevado y menor excreción de citrato. Esto pues nos va a aumentar la probabilidad de la cristalización de sales de calcio, porque es mayor la saturación urinaria de urato monosódico y fosfato de calcio. Como ya también había mencionado mi compañera, pues existen diferentes fármacos que están implicados en la aparición de litiasis. Es por eso también importante preguntar sobre si se está tomando alguna.
Y la bibliografía también menciona un aspecto importante que es el clima de la región donde habita el paciente, ya que las personas que viven en climas cálidos pues son propensos a la deshidratación, lo que va a producir un aumento en la incidencia de delitos, sobre todo de ácido úrico. Y aunque el calor pues nos puede causar una ingesta más abundante de agua, la pérdida del sudor va a llevar a menos volúmenes de orina. Además de que estos pacientes al exponerse a la luz ultravioleta pues se va a aumentar la producción de la vitamina D3, con lo que se va a producir pues una mayor excreción de calcio y oxalato. Ahora también podemos realizar una evaluación metabólica. Esta pues está encaminada a identificar la alteración que causa la litiasis con intención de aplicar un tratamiento específico. Sin embargo, pues solamente está indicada en determinadas circunstancias como pacientes con antecedentes familiares de litiasis, presencia de litiasis bilateral, enfermedades inflamatorias del intestino, diarrea crónica o síndromes de malabsorción y pues realmente todos los que están aquí en la tablita. Esta evaluación pues va a incluir la recolección de orina de 24 horas que tenga el análisis de calcio, ácido úrico, oxalato de fosfato, sodio, cloro, citrato y magnesio, así como el pH y volumen de la orina. Entonces, de acuerdo a los valores obtenidos y los referidos, entonces nos podemos orientar hacia una etiología. Por ejemplo, en esta nos indica que hay una concentración mayor de 300 miligramos día de calcio, esto en varones, y mayor de 200 miligramos día en mujeres. Y si vemos el valor de referencia, nos dice que estos valores deberían ser menores a los indicados en esta parte, por lo que nos está orientando hacia una litiasis de tipo cálcica. Y pues recordemos que existen diferentes tipos de litiasis y para cada tipo de litiasis múltiples causas. Es por eso que del lado izquierdo les puse todos los valores de referencia que encontramos en la orina urinaria en 24 horas y del lado derecho pues una tablita con el tipo de litiasis, sus múltiples causas, así como sus diferentes alteraciones metabólicas que podemos encontrar en cada una, pues para que posteriormente lo revisen con más detenimiento. Igual aquí la tabla de referencia y sus alteraciones metabólicas. Bueno, y se me pasaba a decirles que en cuanto al volumen urinario, pues se asocia a una mayor concentración de los compuestos que forman los distintos cristales. Entonces se ha determinado que el volumen urinario en los pacientes que presentan su primer episodio de litiasis es de 250 a 350 mililitros, menor a los pacientes que no tienen alteraciones. Entonces, en general, se recomienda un volumen urinario mayor de 2 a 2.5 litros al día. Eso fue en cuanto al diagnóstico etiológico. Ahora pasamos al diagnóstico de localización y la tomografía computada siempre de abdomen y pelvis se considera pues la mejor prueba para el diagnóstico debido a su alta sensibilidad y especificidad. Los hallazgos clásicos pues son imágenes hiperdensas en el sistema urinario junto con grados variables de dilatación ureteral o hidronefrosis. Si observamos dilatación del sistema urinario, pero no apreciamos litos, deberemos considerar 3 escenarios. Uno, que los cálculos son no visibles, como los cálculos de Indonavir, que pues son los radiolúcidos en la radiografía de abdomen y que los vamos a ver posteriormente. Un segundo escenario sería la expulsión reciente del lito y el tercero pues sería tener un diagnóstico alterno. En este caso, nos muestra un lito en la pelvis renal derecha. Otro estudio sería la urotomografía, en la cual va a consistir en 3 fases tomográficas que nos van a permitir valorar la presencia de litos en la fase simple, seguida de una fase arterial nefrogénica que nos va a permitir valorar el estado del parénquima renal para descartar así lesiones como abscesos, y finalmente una fase excretora o de eliminación en la cual el medio de contraste va a pasar a la vía urinaria, permitiendo valorar así su anatomía como defectos de llenado en caso de una uropatía obstructiva. En este caso es una imagen de una ureterolitiasis con obstrucción. Aquí podemos ver un lito en el uréter proximal derecho con un ligero realce tardío e hidronefrosis leves del riñón, mientras que de este lado pues podemos ver un riñón derecho normal. Otro estudio pues es la ecografía renal,
Y esta nos va a permitir visualizar la dilatación del sistema colector e identificar los litos radiolúcidos que no podemos ver tanto en la tomografía como en la radiografía. Y la desventaja es de esto, que no nos va a permitir ver la totalidad del ureter, por lo que va a disminuir su precisión, y debido a que no genera radiación ionizante, pues se va a considerar la prueba de primera elección en pacientes embarazadas. En este caso es una vista sagital del riñón derecho que revela un lito en sombra de 7 milímetros. Aquí está el lito y esta es la sombra. En la porción media del riñón decimos que vemos una sombra debido a que el lito pues está calcificado, por lo que se va a inhibir la transmisión de las ondas. Y por último tenemos la radiografía de abdomen, lo cual tiene una menor sensibilidad para la detección de los litos, pero se puede utilizar en pacientes ya conocidos con episodios recurrentes de litiasis renal o en el seguimiento de un paciente bajo un tratamiento conservador. Entonces, como ya vimos, pues hay diferentes tipos de delitos, los cuales van a tener diferente composición, y esto lo podemos ver reflejado en sus características radiológicas, lo que nos va a permitir también orientarnos hacia una determinada etiología. Entonces, la guía de práctica clínica nos presenta esta tablita que nos hace una clasificación de delitos de acuerdo a su visualización en una radiografía, de tal forma que los de hidrato oxalato de calcio, amonhidrato oxalato de calcio y fosfato de calcio los podemos notar radioopacos, con una pobre radiopacidad, los de fosfato de amonio y magnesio, los de apatita y cistina. Y como les he ido mencionando a lo largo de la exposición, es importante recordar que en la radiografía no vamos a poder detectar los litos radiolúcidos, tales como los de ácido úrico, xantina, indonavir y sulfamidas. En el caso de esta radiografía, pues es un cálculo en forma de cuerno de ciervo de este lado, y esto en la pelvis renal derecha, y cálculos más pequeños en el riñón izquierdo, que es este y este que no se alcanza a ver tanto. Bueno, ahí las voy a interrumpir un poquito. En cuanto a los estudios, ¿por qué pone primero la tomografía y la urotomografía? Bueno, es que yo había leído que la tomografía computada es la de elección en todos los pacientes mientras no sea una paciente embarazada. Pues sí, pero dígame usted, si donde usted vaya a trabajar, donde un médico general se encuentre, va a pedir una tomografía. No, es lo más complicado de conseguir, y pues sí, los más Pues no es tan accesibles complicado. es la ecografía y la radiografía. Actualmente no es tan complicado, sin embargo, tenemos que hacer el uso racional e indicado de los estudios, ¿no? Porque si no, pues a todos les vamos a pedir tomografía. A ver, o sea, la plática me parece bien, el tema está bien, sin embargo, híjole, ustedes como que se van muy rápido, como si llevaran prisa. Vamos a regresar un poquito, porque hasta ahorita, por ejemplo, les pregunto a los expositores, ¿cuál es la importancia del padecimiento de la litiasis? De conocer sobre su patología, la fisiopatología, los factores que predisponen. Hola. Pues serían evitar las complicaciones asociadas a tener una litiasis. O sea, la frecuencia de la litiasis es tan grande como para que ustedes tengan, digamos, pues no el deber, sino que tengan la capacidad del diagnóstico, de la sospecha. Sí. Sí, la litiasis es una enfermedad que se presenta en alguna población en especial, que ustedes digan, o sea, a lo mejor yo nunca me voy a enfrentar a una litiasis. No, ¿verdad? O sea, la litiasis se puede presentar a cualquier edad. Y es algo que tienen que tomar en cuenta.
En los servicios de urgencias, el dolor abdominal es una de las principales causas, y como parte de ese estudio del dolor abdominal, la litiasis renal o litiasis urinaria es parte de ese diagnóstico diferencial. Ya mencionó las compañeras el diagnóstico diferencial de acuerdo al dónde esté ese cálculo enclavado, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué recurrencia tiene un cálculo? Si usted llega a formar un cálculo, ¿qué recurrencia va a tener? ¿O qué peligro de que vuelva a tener ese cálculo se considera o es la que se puede presentar? Pues puede haber recurrencias espontáneas, pero ¿Qué probabilidad? ¿Con qué probabilidad? pueden haber recurrencias del 35%, del 50% y también hasta llegar a un 75%. O sea, ante un episodio de, digamos, en la población en general, no estamos hablando de las poblaciones ya formadoras de cálculo, ¿no? Por ejemplo, una persona con gota, pues obviamente va a formar cálculos con mayor frecuencia, ¿no? Pero en la población en general, si tú presentas un episodio de cólico renal o de litiasis, tienes un 50% de posibilidades de volverlo a presentar en un periodo más o menos de 10 años. Entonces, esa cifra de recurrencia se puede considerar alta, y lo que tú tienes que hacer ante el primer episodio es identificarlo, hacer el estudio metabólico en el caso de necesario, y ustedes pusieron un cuadro donde indica en qué casos vamos a realizar ese estudio metabólico, porque a lo mejor en un primer evento de un cálculo, pues puedes no avanzar ahí. O sea, se van a hacer estudios de laboratorio que te orienten. Básicamente sería los electrolitos séricos, la determinación de ácido úrico, y a lo mejor no vamos a pedir en ese momento la excreción del ácido úrico, del calcio y demás, pero si encontramos ahí un hallazgo o vemos que esos cálculos van a recurrir con frecuencia, entonces sí tenemos que hacer ese estudio metabólico. Y la presencia de niños, ¿por qué en la presencia de niños? Porque ellos regularmente sí tienen un trastorno metabólico, ¿no? Entonces, vamos a continuar y ahorita yo creo que les voy a hacer algunas precisiones antes de esto, ¿sabes? Antes de que termine. Adelante, por favor. Sí, doctor, gracias. Y bueno, entonces ahora vamos a ver el tratamiento. Y en la crisis renoureteral, la meta principal del tratamiento pues va a consistir en aliviar el dolor, por lo que los analgésicos de primera línea van a ser los antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenaco en dosis de 50 miligramos cada 8 horas. Esto porque tienen un mejor control analgésico por actuar en la musculatura lisa ureteral, con inhibición del espasmo pues ureteral responsable del dolor, además de provocar una disminución del edema local. Y también pues tiene una menor incidencia de náuseas y vómitos. Como segunda elección, pues vamos a tener a los opioides, como la morfina en dosis de 2.5 a 5 miligramos cada 2 a 4 horas. Además, estos pacientes pues deben de mantener una adecuada hidratación sin intentar lograr la diuresis forzada, ya que con dicha maniobra pues no se ha demostrado facilitar la liberación del cálculo. Y pues de acuerdo a los síntomas y tamaños del lito será la conducta a seguir. Vamos a tener el tratamiento conservador, ya que la mayor parte pues de los litos ureterales se va a expulsar, por lo que no va a requerir una intervención. Sin embargo, pues el paso espontáneo va a depender también del tamaño, forma y la ubicación del lito. Es por eso que solamente se recomienda utilizar en litos ureterales menores a 10 milímetros. Y este tratamiento conservador pues incluye la administración de alfa bloqueadores como la tamsulosina en dosis de 0.4 miligramos diarios por 4 semanas. La tamsulosina es un antagonista alfa-1 adrenérgico y uroselectivo para los receptores adrenérgicos que se encuentran presentes del 70 al 75% en el tracto urinario inferior,
por lo que al bloquear estos receptores, entonces se va a relajar el músculo liso del uréter distal y pues esto va a facilitar la eliminación. Y bueno, es importante que si no funciona este tratamiento conservador después de las 4 semanas, entonces sí se va a elegir un abordaje urológico que vamos a ver pues posteriormente. En cuanto a la descompresión inmediata, esto se va a realizar en pacientes con litiasis renal y datos de infección y también se va a administrar pues un tratamiento antibiótico intravenoso para evitar el desarrollo de la sepsis. Este esquema antibiótico se debe ajustar pues a los resultados del antibiograma y la intervención ya definitiva solo se podrá realizar después de haber resuelto la infección. Otros casos en los que también la descompresión inmediata está indicada es en la obstrucción bilateral y obstrucción de un riñón único. Esta descompresión pues lo podemos hacer mediante vía retrógrada por medio de un catéter uretral o doble J por vía antirretrógrada mediante una sonda de nefrostomía. En el caso de esta imagen, pues vemos una derivación urinaria temporal mediante un cateterismo uretral derecho doble J por uropatía obstructiva secundaria a una litiasis ureteral. Y ya como tal el tratamiento pues definitivo también va a depender de su localización y tamaño, de tal forma que los cálculos renales, piélicos y de la unión pielo-ureteral, si son menores de 2 centímetros, lo de elección va a ser la litotricia extracorpórea con ondas de choque. Esto lo que va a hacer es que va a desintegrar el lito a través de la diferencia de densidad del tejido que existe entre el renal, que es blando, y el lito, que es duro, lo que va a causar una liberación de energía en la superficie del lito. Y es precisamente esta energía lo que va a fragmentar el lito y posteriormente hará que pues, el paciente pueda excretar los fragmentos. Sin embargo, no se debe de realizar en pacientes con obesidad, mujeres embarazadas o en una obstrucción distal al lito. En el caso de los que son mayores a 2 centímetros, como opciones tenemos la cirugía abierta o percutánea. En el caso de la nefrolitotomía percutánea, pues esta va a ser la de elección para los litos y se va a reservar típicamente para los litos grandes o complejos cuando la litotripsia extracorpórea por ondas de choque y ureteroscopia han fallado. En cuanto a su procedimiento, pues va a consistir en hacer una pequeña incisión en la piel, en la región del flanco del paciente donde está la afección y hacer pasar un nefroscopio a través de esta, lo que nos va a permitir la visualización y extracción del lito. Sin embargo, también podemos usar la litotricia láser en los casos donde primero sea necesario fragmentar el lito antes de su eliminación. Y en cuanto a la cirugía abierta, pues actualmente se usa muy poco por la morbilidad de la incisión y la posibilidad de que queden fragmentos de lito retenidos, aunado a la facilidad y el éxito de otras técnicas menos invasivas. Y ya para los cálculos ureterales, si son menores a 5 milímetros, pues la elección va a ser la expulsión espontánea. Y si son de entre 5 a 7 milímetros, también podemos tomar una actitud expectante, pero con vigilancia cada 2 o 3 semanas y pues esto mediante radiografías. Sin embargo, en ambos casos, si no se logra expulsar este lito después de 4 a 6 semanas, lo indicado sería pues realizar maniobras invasivas o practicar una litotricia extracorpórea. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, varios métodos ayudan del láser, en este caso del Olmium, para primero desintegrar el lito y posteriormente realizar su extracción, pero los principios físicos del uso del láser se basan en la energía que va a producir un efecto fototérmico, determinando la vaporización del lito, es decir, que lo va a fragmentar. Y en los casos de neurología, pues tenemos la uteroscopia, que sigue siendo el tratamiento de elección para la mayoría de los litos ureterales medios y distales, aunque también pues se puede emplear en localizaciones de uréter proximal. En este procedimiento se va a utilizar un pequeño endoscopio que puede ser rígido, semirrígido o flexible y se va a pasar del uréter proximal hacia el uréter y el riñón afectado, lo que nos va a permitir la visualización y manipulación del lito. Entonces, si el lito obstruccionista es lo suficientemente pequeño para ser extraído de manera intacta, podemos también emplear unas cestas de litos.
Sin embargo, si el lito pues es demasiado grande para su extracción intacta, pues vamos a requerir la fragmentación antes del retiro y pues esto también mediante el láser holmium. Y por último, debido a la recurrencia que hemos estado mencionando de la litiasis, es necesario pues establecer medidas que disminuyan la formación de nuevos litos, de tal manera que los cálculos extraídos y los liberados de forma espontánea pues deben de ser evaluados para determinar su composición. Y como medidas generales se va a recomendar a todos los pacientes ingerir hasta 2.5 litros de agua diario, ya que va a promover la disolución de los componentes de la orina. Y también tenemos que mencionar al paciente, pues evitar el sobrepeso, reducir el consumo de sal. Además, se va a recomendar una dieta alta en fibra, frutas y vegetales. Y el uso de medicamentos específicos, así como otras pues, recomendaciones, deberán ajustarse al riesgo individual de cada paciente, así como también a la composición del hito. Es por eso que también les puse esta tabla que nos indica las medidas preventivas específicas para cada tipo de cálculo que existen. Y pues estas tablas al final realmente resumen todo lo de la exposición, que son el tipo de delito, sus causas, sus diagnósticos, el tratamiento especible y pues otras recomendaciones ya específicas. Y eso sería todo de litiasis. Bueno, ¿quién tiene la presentación? Yo, Frida. ¿Me la pueden regresar al inicio, por favor? Ok, a ver, pasen la primera, por favor. Entonces, esa es la definición y la epidemiología. Aquí la importancia de la epidemiología, aquí la pusieron. Aquí a lo mejor faltó ponerlo de la recurrencia, ¿sí? Que es bien importante para, en sí, ante un cuadro de una litiasis, hay que estudiarlo y hay que prevenirlo precisamente, ¿no? Con todas las medidas generales que pusieron. Son importantes. Entonces aquí yo haría esa observación, además que falta darle importancia a esa recurrencia. La que sigue, por favor. De los factores de riesgo, los tocaron muy rápido. O sea, desde el clima, el país donde radica uno, el estado, por ejemplo, la gente que vive en las zonas tropicales tienen más propensión a padecer litiasis, precisamente por las temperaturas altas que manejan y la mayor probabilidad de sufrir deshidratación, ¿sí? La obesidad, como dijeron ustedes, el hiperparatiroidismo, pero estas son condiciones ya patológicas. Digamos que factores de riesgo donde no tengan que ver padecimientos, pues sí sería el clima, sería el consumo de agua, la actividad sedentaria. Hay gente que no toma agua, toma incluso menos de litro al día, y eso es lo que hay que promover como medicina preventiva, ¿no? Estar consumiendo más de 2 litros de agua al día y evitar el consumo de bebidas carbonatadas. Aquí no aparece, ¿no? Hay que evitar el uso de refrescos, e incluso de otro tipo de bebidas que son muy socorridas, como los energizantes o el famoso Gatorade, ¿sí? Que contienen mucho contenido de sodio y pues en realidad a veces no las necesitamos, ¿no? El antecedente familiar también es importante. Siempre ante un caso o una sospecha de litiasis tenemos que preguntar si hay familiares con litiasis también. La que sigue, por favor. De la etiología, o sea, hay cálculos que se consideran de origen metabólico, de origen infeccioso y de origen genético. Esto más o menos nos habla de la frecuencia, ¿no? Vamos a encontrar con mayor frecuencia la litiasis que contienen calcio. Posteriormente, la úrica, aquí están en controversia si es la infecciosa primero o la litiasis úrica, como ustedes lo comentaban bien.
que tal vez en el norte la litiasis por ácido úrico sea mayor que la litiasis infecciosa. Entonces, estas prácticamente tienen un mismo porcentaje y la menos común es los litos de cistina, ¿no? Que vienen siendo más o menos un 1%. Pásela aquí, por favor. Y aquí tienen esa clasificación, donde hay no infecciosas, infecciosas, genéticas y por medicamentos. Este cuadrito pues debe estar más grandote para hacer énfasis a que o sea, si te va a llegar un paciente con calcio, tienes un 70% de posibilidades de decir que tiene que ver con el metabolismo del calcio. La que sigue, por favor. En estas diapositivas donde hablan de cada lito, pues sí es importante, aunque es mucha información, por ejemplo, del metabolismo del calcio, tiene que ver el intestino, el riñón, el hueso, ¿sí? Toda aquella condición que nos aumente el calcio en la orina va a hacer que sea propenso a formar cálculos, ¿sí? O sea, que haya mayor absorción de calcio, que sea porque se está reabsorbiendo el hueso, ¿sí? Y o a nivel renal también que se elimine con mayor, porque incluso puede haber hipercalciuria sin hipercalcemia, que son trastornos primarios. Entonces, nada más cualquier condición que nos aumente la cantidad de calcio en la orina, pues obviamente va a favorecer la aparición de cálculos. La que sigue, por favor. Que es lo mismo, los litos de oxalato. El oxalato, como dicen, viene en los alimentos y nosotros como tal nos es difícil el procesar o el metabolizar ese oxalato, ¿sí? Lo que regularmente pasa en el intestino es que se unen y se elimina a través intestinal, pero cuando nuestro intestino no funciona adecuadamente, como en este caso de las diarreas, enfermedades inflamatorias, como decían, el oxalato se va a absorber por esa vía y va a llegar al riñón y ahí en el riñón se junta con el calcio y nos va a dar mayor cantidad de probabilidad de formar cálculos, ¿no? Esto, digamos, a nivel pediátrico se ve poco, sin embargo, en los niños que tienen o en las pacientes que tienen resección intestinal que hacen un síndrome de mala absorción, eso hay que evitar. Entonces, desde que se opera el niño o sospechas o diagnosticas que tiene un síndrome de intestino corto, hay que dar medidas para prevenir precisamente la formación de estos cálculos de oxalato de calcio. La que sigue, por favor. El ácido úrico, bueno, se relaciona con el trastorno del ácido úrico, principalmente la gota, ¿no? Y ahí tienen el pH, el ácido úrico se cristaliza a un pH ácido, pH bajo, que sería lo importante, y un volumen urinario bajo, pues como a todos, ¿no? La que sigue, por favor. La cistina regularmente es un trastorno genético, lo van a ver poco, pero se puede sospechar en niños. La que sigue. Y los de infección, pues eso sí, son frecuentes, y saber que es por el desdoblamiento de la urea por el proteón mirabilis, ¿sí? Y el componente, digamos, la sal que se forma, pues es la estrubita. ¿A qué sigue, por favor? Y por medicamentos, que es menos frecuente, sin embargo, hay que tomarlo en cuenta. Eso es nuestro interrogatorio. De la fisiopatología, aquí está bien explicada la fisiopatología. O sea, la orina siempre va a tener, digamos, sales minerales como el calcio. Sin embargo, estas tienen que llegar primero a un estado de sobresaturación. O sea, cuando ya es como agregar sal en un vaso de agua, ¿no? Si tú le agregas una cucharadita, eso se disuelve bien y no forma sales, pero cuando ya te pasas de esa concentración, vamos a poner, si era 5 cucharadas de sal, después de un tiempo empezarían a formarse pequeños cristales, ¿sí?
Entonces, primero tiene que darse la condición de una sobresaturación. Y la sobresaturación puede ser porque se elimina de más, ¿sí? O no se absorbe. Entonces, eso provoca la sobresaturación y esta formación de una solución inestable. Tenemos, como decían ustedes, hay inhibidores de la cristalización, como es el citrato y el magnesio, que pueden funcionar. Entonces, puede ser porque aumenten los solutos o porque disminuyan los inhibidores de la cristalización. Y la formación del núcleo es importante porque ahí es donde van a empezar a agregarse los demás cristales. Puede ser una cristalización homogénea o heterogénea. Homogénea cuando es la misma sal la que se va a ir agregando, ¿no? Y heterogénea cuando se forma a lo mejor primero calcio y luego se agrega oxalato y luego ácido úrico. Entonces esa sería una cristalización heterogénea. Y la teoría anatómica esta de las placas de Randall, que también es importante, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí lo que son los inhibidores y los facilitadores de la formación de cálculos, que eso ya lo explicaron bien. Adelante, gracias. La teoría anatómica nada más nos dice que cualquier orina que se estanque, pues aparte de que se puede infectar, pues igual nos puede favorecer la aparición de cálculos. La que sigue. De la fisiopatología. Bueno, esto más que nada, y como es el siguiente tema, lo de hidronefrosis, eso básicamente nos habla de esto, ¿no? Si hay una obstrucción en el uréter, ¿qué cambios se dan en la vía urinaria? Y de acuerdo al tiempo aquí que ustedes tienen, 0 a 1.5, eso lo vamos a ver ahorita en la plática de hidronefrosis. El principal síntoma que nos va a orientar hacia una litiasis es un cólico renal. Si no nos da el cólico renal, difícilmente lo vas a sospechar, o al menos que por algún motivo tú tomes una radiografía y encuentres presencia de cálculos, ¿no? O un ultrasonido y que te revele la presencia de cálculos. Si no está enclavado, si no te está produciendo un cólico, sería muy difícil que tú lo sospecharas. ¿La que sigue? Y aquí de las manifestaciones clínicas, le digo, principalmente es el cólico nefrítico, cólico renal, que es uno de los dolores más fuertes que se describen. La que sigue, por favor. ¿Qué es este cólico nefrítico? Que es intenso, que regularmente se acompaña de náusea, de vómito, diaforesis. Es un dolor que no se calma con ninguna posición, a diferencia, por ejemplo, de un dolor de apendicitis que se calma o disminuye adoptando la posición en gatillo. En caso de un cólico nefrítico, el paciente no encuentra alivio con ninguna posición. Entonces es un dato que te puede orientar a que sea un cólico nefrítico. Y como dicen aquí en rojo o anaranjado están los sitios de irradiación. Muchas veces se refiere a dolor en los genitales, el testículo, los labios mayores de la mujer, siendo que el cálculo es producido por un cálculo que está enclavado a lo mejor en el uréter medio, ¿no? Y a la exploración, pues encontraríamos a lo mejor puntos ureterales positivos, ¿no? La que sigue, por favor. Y estas son, como dicen, las indicaciones para realizar un estudio metabólico. Si encontramos antecedentes familiares, si hay litiasis bilateral, estas enfermedades que es diarrea crónica, síndrome de mala absorción, la cirugía bariátrica también se asocia a la formación de litos, trastornos en el metabolismo de calcio, el ácido úrico, o acidosis tubular renal, que esto se puede diagnosticar en la infancia. La nefrocalcinosis, lo que nos habla es que realizamos un ultrasonido y se ven a nivel del ultrasonido se refieren como pequeñas concreciones en el parénquima renal, o sea, no están dentro de las cavidades
como la pelvis o los cálices, sino en el parénquima renal. Ahí se forman estas concreciones de calcio, ¿no? Eso es la nefrocalcinosis. Entonces tenemos que hacer ese estudio metabólico. Y si hay una litiasis sin ácido úrico o fosfato de calcio, tenemos que hacer ese estudio. Y como dicen, es relativamente sencillo, sin embargo, hay que saber interpretar adecuadamente esos estudios, ¿no? Tenemos que enviar, aparte de la depuración de creatinina, la determinación en orina de 24 horas de estos compuestos, que son los principales sales que pueden formar cristales. La que sigue, por favor. Son los valores, digamos, normales y estos cuadritos que al final los tienen. La que sigue, por favor. También la que sigue. Entonces, el diagnóstico de localización. Como les decía, la radiografía siempre va a ser como para diagnóstico diferencial y solo en caso de que fuera radiopaco, pues sí lo podríamos ver, ¿no? Pero hay que tener precisamente la preparación y la agudeza para revisar esa radiografía. Pero tienen un 70% de posibilidades de poder verlos, ¿no? Claro, para poderlos ver, necesitarían estar más allá de 1 centímetro de diámetro, si no pasarían prácticamente desapercibidos, ¿no? Y aquí vemos cuáles son los cálculos radioopacos. Pues todos los que tengan calcio van a ser radioopacos, ¿no? Y los radiolúcidos, el ácido úrico principalmente y la xantina. Y los otros pueden tener radiopacidad precisamente porque aparte de sus componentes de amonio y magnesio, se precipita también calcio con ellos y entonces llegan a verse, ¿no? La que sigue, por favor. La anterior, perdón. Aquí de la tomografía que simple o la urotomografía, ¿no? La urotomografía, la fase simple, pues es como realizar una tomografía normal. Luego la fase arterial o nefrogénica. En esta podemos ver si un riñón tarda en eliminar, o sea que ya tiene daño en su capacidad de filtración. Entonces ya no elimina al mismo tiempo que el riñón que no está afectado. Entonces ya nos habla de compromiso a ese nivel renal, ¿no? Pero por la hidronefrosis o por la uropatía obstructiva que se presenta. Y la fase excretora donde nos puede orientar hacia dónde está la obstrucción. Vemos el trayecto del uréter. O sea, es un medio de contraste que se va a concentrar en el riñón y se va a eliminar por la orina. Entonces nos va a pintar precisamente toda la vía urinaria, desde el riñón, uréter y vejiga. La que sigue, por favor. El tratamiento básicamente está hablando acá del tratamiento del cólico, ¿sí? Como ven ustedes, el diclofenaco es el que se debe de usar para el tratamiento del dolor. Hay quienes usan la famosa buscapina, que porque es relajante el músculo liso, pero aquí no tiene lugar, ¿no? Y el otro de los alfa bloqueadores, que sí son relajantes de músculo liso. Y estas indicaciones para descompresión inmediata. Por eso tenemos que preguntar, pues, si sabemos que el paciente tiene un riñón único, tiene un cólico nefrítico, pues le damos prioridad, ¿no? Adelante, por favor. Y los tratamientos quirúrgicos, que yo creo que los explicaron muy bien. La mayor parte de los cálculos con estas dimensiones de menores de 5, incluso hay literatura que hasta 6 milímetros se puede esperar la expulsión espontánea. Y los que no, pues tienen que seguir vigilancia con analgésicos y ya recurrir a maniobras urológicas. Y los cálculos, la litotricia extracorpórea con ondas de choque se realiza para estos cálculos que midan menos de 2 centímetros y mayores de 2, pues ya la cirugía abierta, sobre todo esta de nefrotomía percutánea, ¿no? La que sigue, por favor. Y esto viene siendo lo reciente, que es el láser Holmium, que es a través precisamente de rayo láser, ¿no?
Es, digamos que lo último que se está haciendo. Entonces, actualmente ya la endourología tiene mayor avances, pero gracias a este láser y a los equipos endoscópicos que cada vez son de menor diámetro, ¿no? Y nos permiten hacer todos esos procedimientos. La que sigue, por favor. Y las medidas preventivas, y yo creo que ya. Listo. Gracias. Si quieren empezar con lo de la hidronefrosis, ya nos tardamos. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Ok, entonces, pues como ya lo dijo el doctor, vamos a seguir con la exposición de hidronefrosis. Y pues la hidronefrosis deriva del griego agua dentro del riñón, lo que significa que es una dilatación anatómica del sistema colector del riñón, ya sea pelvis, renal o cálices, y cuando se combina con la dilatación ureteral se va a utilizar el término hidroureteronefrosis. Sin embargo, la hidronefrosis es un hallazgo estructural, no un diagnóstico específico, por lo que no es un sinónimo de obstrucción, ya que no implica que exista pues un impedimento al paso de orina. En cuanto a su epidemiología, la hidronefrosis prenatal pues es uno de los hallazgos más comunes en las ecografías prenatales, afectando hasta el 5% de los embarazos, con 30 a 40% pues persistiendo postnatalmente, y de estos el 40% se va a resolver de manera espontánea. En los niños suele ser por causas congénitas y estructurales de los riñones y los uréteres, como la obstrucción de la unión ureteropélvica o el reflujo vesicoureteral. Es ureteropiélica. Ureteropiélica, perdón. Y pues el reflujo vesicoureteral. Y en adultos, pues a menudo es el resultado de una obstrucción de uno o ambos riñones, generalmente causada, pues como vimos en la exposición anterior, por litos, pero también puede ser por tumores, infecciones o traumatismos. Sin embargo, pues los litos sí van a ser la causa más común en general de obstrucción del tracto urinario superior. Y la hidronefrosis en mujeres adultas, la causa más común será secundaria a un embarazo o causas ginecológicas. Y pues a menudo en estos casos suele ser asintomática y por lo general se va a resolver en el posparto. Y en pacientes mayores de 60 años, la obstrucción por un agrandamiento de la próstata y obstrucción por malignidad, que lo vamos a ver posteriormente en los factores de riesgo, van a ser las causas más comunes. Ajá. De la definición de la hidronefrosis, se dice que es un término mal empleado, que se ha generalizado. Sin embargo, deberíamos de hablar más de pielocalectasia, pielocalectasia, ureteropielocalectasia, dependiendo de cuál vía urinaria estuviera dilatada, ¿no? Porque hidronefrosis pues nos hablaría nada más del riñón que está dilatado, ¿no? Pero podemos encontrar dilatación de toda la vía urinaria, desde los uréteres, la pelvis, los cálices. Entonces, se supone que esa otra terminología debería ser la correcta, pero seguimos hablando de hidronefrosis. Adelante, gracias. Sí. En cuanto a su etiología, pues como ya había mencionado, pues puede ser causada por factores extrínsecos o intrínsecos, los cuales están relacionados con el tracto urinario. Hablamos de factores intrínsecos cuando son patologías que van a afectar propiamente a la vía urinaria, como en este caso que pueden ser por uréter, vejiga, próstata o uretra. Y hablamos de factores extrínsecos cuando son causados por patologías que afectan de manera secundaria a la vía urinaria. Generalmente en ambos casos pues va a ser provocado pues por una obstrucción. Sin embargo, pues ya habíamos visto que también puede ser por causas no obstructivas, tales como el reflujo vesicoureteral, la pelvis extrarenal, un megaureter o la pielonefritis. Y en cuanto a los factores de riesgo, existen muchos, pero los principales son la hiperplasia prostática benigna, ya que puede causar una uropatía obstructiva bilateral, el estreñimiento, ya que la disfunción intestinal se encuentra a menudo en pacientes con retención urinaria, particularmente en mujeres jóvenes y niños,
Además, puede empeorar la retención urinaria en pacientes que ya tienen otros factores de riesgo, como por ejemplo la vejiga neurogénica por alguna lesión de la médula espinal. También los fármacos, ya que algunos pues tienen efectos secundarios, los cuales incluyen la retención urinaria, por lo que es necesario pues suspender en algunos casos el medicamento o cambiarlo, y esto pues también dependiendo de los riesgos y beneficios. La urolitiasis, ya la habíamos visto, pues puede causar una neuropatía obstructiva y lesiones en la médula espinal o trastornos neurológicos, ya que los pacientes con lesiones en la médula espinal o trastornos como la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple a menudo tienen una afectación de la vejiga y en muchos casos el músculo detrusor pues no va a funcionar correctamente, lo que va a conllevar la retención urinaria y la uropatría obstructiva. Y en cuanto a malignidad, pues este punto se refiere a tumores que pueden comprimir la vía urinaria, entre los más frecuentes el prostático, el de vejiga y el cervical. Y para su clasificación, pues existen diferentes formas. La primera sería de acuerdo a la causa, es decir, congénita o adquirida. La segunda sería de acuerdo al nivel donde se presenta la afección, es decir, tracto superior, que puede ser en el uréter o estructuras arriba de este, como la pelvis y cálices renales, o del tracto inferior. También puede ser en unilateral o bilateral, es decir, afecta a uno o ambos riñones, y la relación entre la afección del riñón del lado izquierdo en comparación con el lado derecho se va a ubicar alrededor del 60-40, y solo del 15 al 20% de los casos pues van a presentar una afección bilateral. Otra manera de clasificarlo sería de forma completa o parcial en la afección, y como ya habíamos mencionado en la etiología, de manera intrínseca o extrínseca. Y bueno, antes de pasar a la fisiopatología, vamos a ver lo que es la fisiología general. El transporte de orina va a depender, más bien depende de una correcta relación entre lo que son las fuerzas de propulsión y la resistencia al flujo. Las fuerzas de propulsión van a incluir lo que es la gravedad, que esto nos va a facilitar el flujo de la orina hacia la vejiga, la presión hidrostática, que esta es la presión ejercida por la diuresis, vence la baja resistencia en la unión piel-ureteral. Tenemos que la presión normal de la pelvis es de 8 a 12 centímetros de agua, y la presión del uréter, bueno, hay que tener una duda porque se mencionaba que la presión del uréter en reposo era igual que la de la pelvis, pero después ya se podía, podía aumentar y podía llegar hasta los 60 centímetros de agua. Sí, o sea, en promedio se dice que la presión en el uréter es de 10 centímetros de agua. A 40-50 pues sí está elevada, ¿eh? O sea, sí, a lo mejor en un momento de peristaltismo donde tengas la eliminación activa de la orina pudieras aumentar, pero regularmente es una presión baja. Hasta 10 centímetros de agua. Gracias, doctor. Y bueno, por último, de las fuerzas de propulsión vamos a tener aquí el peristaltismo, que pues va a ser este sistema propulsor que nos va a generar los bolos de orina y se va a desplazar en sentido distal. ¿La que sigue, por favor? En cuanto a las fuerzas de resistencia, aquí vamos a tener a lo que es el uréter, que va a depender de las propiedades viscoelásticas, y la unión ureterovesical, que va a estar dada por el uréter intramural, ya que pues va a poseer más fibras colágenas y se rodea de lo que son las vainas inextensibles. También otra forma de resistencia puede ser dada si la presión de la vejiga previa al llenado es mayor de 40 milímetros de mercurio. La que sigue, por favor. Bueno, ya pasando a lo que es la fisiopatología, inicialmente vamos a tener que se va a producir un aumento en lo que es la presión hidrostática en la zona del sistema colector. Está en una situación proximal al lugar de donde se podría estar dando la obstrucción. Se va a dar consiguiente a una dilatación del uréter proximal, que esto va a ser lo que sería un hidrouréter,
Y también, bueno, si le sumamos lo que sería la dilatación de la pelvis, cálices y túbulos renales, ya damos resultado, se da por resultado lo que es la hidronefrosis. Y bueno, esto produce un aumento de la presión tubular, seguido de una disminución en el gradiente de la presión y secundario a lo que sería un aumento de la presión eficaz del filtrado glomerular que puede llegar hasta 70 milímetros de mercurio. Como pueden ver, la presión eficaz del filtrado glomerular normal va a ser de 15 a 20 milímetros de mercurio. Entonces puede llegar hasta 70. Si esta presión como se dispara, va a haber una alteración en lo que es la filtración glomerular. La que sigue, por favor. Aquí vamos a tener obstrucciones completas y obstrucciones parciales. A ver, regrésate en la anterior, perdón, por favor. Ahí, o sea, ¿cómo es que la hidronefrosis va a interferir con la filtración glomerular? Y por eso es importante resolverla cuando hay que resolverla de inmediato, ¿no? O sea, liberar esa presión. ¿Por qué? Porque esa filtración glomerular, normalmente es de 15 a 20, va a depender de la presión capilar, ¿sí? Y aquí participa la presión oncótica capilar y la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, si esta presión aumenta y puede llegar a aumentar hasta 70, entonces primero, digamos, neutraliza esa presión eficaz, ¿no? Y posteriormente ya es más la presión de la hidronefrosis que esta presión eficaz. Entonces, esa parte del riñón o ese riñón va a dejar de filtrar. De ahí la importancia y como mencionaban en la plática anterior, va a depender en horas, ¿no? En horas se va a ver esos cambios. Y a la que sigue, gracias. Sí. Y bueno, en la obstrucción completa, la presión intratubular va a aumentar hasta que la filtración cese. Ya no va a haber filtración glomerular. Y en caso de la obstrucción parcial, este aumento de la presión intratubular no va a ser suficiente para producir esta detención o este cese completo de la filtración. También vamos a tener lo que son las alteraciones hemodinámicas. Y bueno, estas se van a dividir en fase aguda y en fase crónica. En la fase aguda vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo medular renal y también un incremento de lo que sería la vasodilatación. Todo esto va a estar dado por el efecto de las prostaglandinas y nos va a, bueno, con esto vamos a tener lo que son las presiones elevadas y un aumento de reabsorción de sodio, urea y agua. Aquí voy a meter un poco lo que son las manifestaciones clínicas, porque todo esto clínicamente se va a manifestar como un dolor secundario a la distensión de esta cápsula renal. También vamos a tener la presencia de oliguria. Y bueno, en caso de que... En el caso de que fuera una obstrucción bilateral, ajá, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, y en caso de que esta obstrucción persista, o sea, de que sea una obstrucción crónica, el flujo sanguíneo renal va a disminuir y aquí también va a cesar lo que es la filtración glomerular. Esto va a provocar un efecto vasoconstrictor de prostaglandinas y también un incremento en la producción de la renina-angiotensina. A nivel tubular también va a disminuir lo que es la osmolaridad medular y también la pérdida de la capacidad de concentración. Va a haber lo que es la acidificación urinaria y el daño estructural. La que sigue, por favor. Y bueno, también vamos a tener cambios en el parénquima porque va a haber una atrofia en debido al daño tubular, pues la orina va a ser un ultrafiltrado. Va a haber presencia de lo que sería acidosis metabólica por la disminución de la excreción de amoníaco. Y bueno, en esta tabla es la cronología de los cambios hemodinámicos, hidrodinámicos, de lo que sería una obstrucción aguda y de lo que sería una obstrucción crónica. Aquí vamos a ver lo que es la primera hora, 5 horas después y 24 o más horas. La que sigue, por favor. Y bueno, también vamos a tener una obstrucción congénita, que esta pues se va a dar por la inmadurez de la vía urinaria o del riñón,
y la vía urinaria superior no nos va a presentar lo que serían las presiones elevadas, porque pues se va a compensar a la deformabilidad de los tejidos inmaduros. También si la presión se mantiene alta, pues nos puede provocar una isquemia y por lo tanto nos va a dar lo que sería el daño renal. Va a haber igual aquí disminución de la masa renal por una hipoplasia y displasia del tejido y podemos observar un megauréter. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es una tablita que resume tanto la fisiopatología y nos muestra las manifestaciones clínicas dependiendo en la fase que se encuentre. En la fase aguda, como les mencioné, íbamos a tener un dolor por la distensión de la cápsula, oliguria o anuria y también hiperazoemia. En la fase crónica vamos a tener hipertensión, una poliuria, una natriuresis y la acidosis hiperpotasémica y también hiperclorémica. Y ya cuando hay una liberación de esta obstrucción, pues vamos a tener una diuresis posterior a la obstrucción y también vamos a tener deficiencia del volumen y del desequilibrio electrolítico. La que sigue, por favor. Ok. Pasando al diagnóstico, tenemos que comúnmente la presentación de la hidronefrosis será asintomática hasta que se pueda agravar o se puede encontrar de manera incidental en exámenes de imagen realizados con otro propósito. Además, dependerá de la edad, la agudeza de la presentación y si hay síntomas asociados. Como ya lo mencionó mi compañera Adriana. Ok, entonces en los estudios de laboratorio vamos a tener que en la evaluación de la función renal nos tenemos que concentrar, por así decirlo, en el nitrógeno ureico y la creatinina en sangre. Si se presenta azotemia, que es los niveles altos de creatinina y nitrógeno ureico, se puede tratar de una obstrucción bilateral o una obstrucción unilateral cuando hay un solo riñón. También se pueden encontrar anomalias electrolíticas como hipo o hipernatremia, hiperpotasemia y una concentración baja de bicarbonato. La que sigue, por favor. Según el análisis de orina y el examen de sedimentos, se pueden encontrar glóbulos blancos, eritrocitos o bacterias según el entorno si es que hay infección. Bajo la microscopía de la orina se puede hacer la identificación de cristales, lo que nos puede sugerir una enfermedad por cálculos urinarios. En el sedimento se puede presentar y puede ser normal en casos de obstrucción renal y el urocultivo nos va a sugerir una infección en el tracto urinario. La que sigue, por favor. Bueno, en los estudios de gabinete tenemos que la ecografía es la prueba de detección inicial, ya que nos va a evaluar no solo los riñones, sino las porciones de los uréteres, el volumen y la pared de la vejiga y el contorno del sistema colector. Esta va a tener un 90% de sensibilidad y especificidad, y aunque no es definitivo, la ausencia de chorros ureterales en la ecografía puede ser un signo indirecto de obstrucción. Aquí en la imagen que tenemos a la derecha podemos ver un corte sagital de un riñón derecho que muestra la dilatación de la pelvis renal. También se puede realizar una tomografía computarizada que nos puede mostrar o que puede localizar una probable obstrucción. Si es que es un cálculo ureteral, la causa de esta obstrucción. ¿Cuál es el indicador? Uno de los indicadores es que el ancho ureteral es mayor a 2 o 3 milímetros de ancho en los adultos. Otro estudio de gabinete que nos puede ayudar es la resonancia magnética, ya que es una alternativa a la tomografía computarizada, nos puede dar detalles de obstrucción, pero no puede detectar directamente un cálculo. Y uno de los últimos es el uretrograma o pielograma anterogrado-retrógrado, que es un procedimiento invasivo
que se puede utilizar cuando las tomografías computarizadas o las resonancias magnéticas no son concluyentes. Igual en busca de obstrucción. La que sigue, por favor. En esta imagen tenemos una tomografía computarizada del abdomen que muestra un riñón enormemente hidronefrótico, que sería la derecha del paciente. Bueno, la derecha, como lo pueden ver aquí. Bueno, las flechitas lo indican. La primera es una imagen transversal. Y bueno, como podemos ver, las flechas van a resaltar la pelvis renal que está dilatada. La que sigue, por favor. Ok, el tratamiento dependerá de la presencia de la obstrucción o de la etiología y la ubicación de la hidronefrosis. Se tratará abordando la enfermedad o la causa subyacente y el objetivo de este tratamiento es perder a largo plazo la función renal o evitar la pérdida de la función renal. Como medidas generales tenemos el uso de analgésicos, antieméticos y de líquidos para el tratamiento del dolor, náuseas y vómitos. Y en caso de que exista una infección del tracto urinario, se pueden ocupar antibióticos. En el manejo definitivo se tiene que realizar una evaluación ambulatoria de rutina para la hidronefrosis en pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos sin infección, a fin de evitar una lesión renal aguda. El tratamiento quirúrgico tiene como objetivo aliviar la obstrucción cuando la hidronefrosis se puede asociar con infección del tracto urinario, lesión renal aguda, dolor incontrolable o presencia de náuseas y vómitos. Está indicado cuando la obstrucción urinaria es completa por proceso obstructivo, ya sea bilateral o unilateral. Se puede ocupar también la colocación de un catéter ureteral o un catéter suprapúbico cuando... Bueno, este está indicado para la obstrucción, si es que la obstrucción es en la salida de la vejiga. Y, bueno, en casos graves de obstrucción urinaria e hidronefrosis, cuando ya hay un daño en la función renal, se tendrá que hacer un tratamiento con diálisis o un trasplante de riñón. La que sigue, por favor. Bueno, hasta ahí es de hidronefrosis en general. Ahora vamos a pasar con hidronefrosis fetal. Bueno, como ya sabemos, la hidronefrosis es la dilatación anormal del sistema colector o pielo calicial, como ya lo ha mencionado el doctor. Tenemos que las causas puede ser por hidronefrosis transitoria fisiológica, que es la más normal. Sí. También se puede dar por obstrucción de la unión pielo-ureteral, por reflujo uretero-vesical, por la presencia del ureterocele o valvas uretrales posteriores. Hablando epidemiológicamente, esta es una de las anomalías congénitas más frecuentes que se pueden detectar por ultrasonografía en el periodo prenatal. Su incidencia va del 2 a 5% y la prevalencia al nacimiento es del 0.5 al 4.5%. Hablando de las causas, si se descartan la hidronefrosis transitoria o fisiológica, la obstrucción pielo-ureteral y el reflujo vesico-ureteral serán las principales causas de la hidronefrosis fetal. Ahora sí, la que sigue. De la primaria, llamémosle, es la obstrucción de la unión pielo-ureteral, y ahí en la diapositiva lo tienes señalado, ¿no? Que incluso no se encuentra una causa específica de esa obstrucción, sino es una causa funcional. No hay obstrucción, sino esta parte ese trayecto del uréter no funciona adecuadamente, no tiene un peristaltismo normal, entonces no tiene ondas peristálticas, entonces la orina se acumula, ¿no? Y la otra sería el reflujo vesico-ureteral.
Adelante, gracias. La que sigue, por favor. Ok. Tenemos que la mayoría de los pacientes puede aparecer de forma unilateral y la forma bilateral se encontrará solamente en el 17 o 30% de los casos. Esto indica un peor pronóstico prenatal si es que se encuentra un oligohidramnios en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Y igual un peor pronóstico prenatal cuando un peor pronóstico postnatal, ya que hay una frecuencia aumentada de que el daño renal puede ser permanente. Tenemos que el diagnóstico se va a hacer a través de la ultrasonografía. Se va a hacer a través de la ultrasonografía y se va a considerar hidronefrosis al diámetro antero-posterior de la pelvis renal entre 4 antes de la semana 24 de gestación y 10 milímetros después de la semana 24 de gestación. Si es que estos se encuentran, si es que se encuentran así, para poder clasificar el grado de dilatación, la clasificación más aceptada es la clasificación de la Sociedad de Urología Fetal. La que sigue, por favor. Y bueno, como ya había mencionado mi compañera, esta clasificación la vamos a hacer mediante el empleo de la ecografía y según la Sociedad de Urología Fetal, pues nos lo divide en 5 grados. El grado 0, donde hay un examen normal sin dilatación de la pelvis renal. El grado 1, cuando hay una dilatación de la pelvis renal solamente. El grado 2, cuando hay una dilatación moderada de la pelvis renal, que incluye pues algunos cálices. Y la dilatación del grado 3, cuando hay una dilatación de la pelvis renal con visualización de todos los cálices que están uniformemente dilatados y el parénquima renal pues va a ser normal. Y ya el grado 4 pues va a ser un aspecto similar al grado 3, pero también va a haber un adelgazamiento del parénquima renal, como lo podemos observar en estas imágenes. Y bueno, estas imágenes ya son específicas de la ecografía de acuerdo al grado pues mencionados acá arriba, ¿no? Pero siento que se puede notar un poco más la diferencia con las imágenes de abajo y ya después pues traspasarlo a las ecografías. Y bueno, sin embargo, en el 2014, un grupo multidisciplinario, el cual pues estaba formado por radiólogos, nefrólogos y urólogos, va a proponer una nueva clasificación, esto para definir la dilatación del tracto urinario pre y postnatal, donde se tomaron en cuenta 6 variables ecográficas. La primera es el diámetro pélvico renal anteroposterior, esto observado en un plano transversal. También la dilatación calicial, que puede ser central o periférica, observada en el plano sagital. El grosor del parénquima renal. La apariencia del parénquima renal, es decir, que se observe una ecogenicidad, que haya diferenciación corticomedular o presencia de quistes. El quinto sería normalidades ureterales, es decir, que esté normal o que ya exista alguna dilatación. Y el sexto sería normales de la vejiga urinaria, es decir, el grosor de las paredes o presencia de ureterocele. Entonces, en esta clasificación antenatal también nos muestra los parámetros normales, que sería que el diámetro posterior de la pelvis renal es menor a 4 milímetros en el segundo trimestre o menor a 7 milímetros en el tercer trimestre sin presentar ninguna otra alteración ecográfica. En el grado 1, aparte de la dilatación anteroposterior de la pelvis renal de acuerdo a las semanas de gestación, también va a haber una dilatación de los cálices centrales, es decir, los cálices mayores, siendo el resto pues de las variables normales. Y en el grado 2-3, aparte igual de la dilatación anteroposterior de la pelvis renal, vamos a tener dilatación de los cálices, pero en este caso periféricos, es decir, de los cálices menores. Además, también vamos a tener una dilatación ureteral, alteración en el parénquima y una alteración vesical. Y ya en la clasificación postnatal también nos da los parámetros normales,
y nos dice que el diámetro anteroposterior de la pelvis renal debe ser menor a 10 milímetros sin otros hallazgos ecográficos. En el grado 1, aparte de la dilatación, vamos a tener dilatación de los cálices centrales con los restos normales. Estos son, bueno, aquí podemos observar los cálices renales como en un dibujito. En el grado 2, la dilatación igual anteroposterior de la pelvis renal, dilatación, pero en este caso de los cálices periféricos, es decir, los cálices menores, y dilatación ureteral con el resto normal, mientras que en el grado 3, aparte de la dilatación, se va a asociar a un adelgazamiento del parénquima, alteración de la apariencia y alteración vesical. Además, la dilatación calicial y ureteral se va a suele estar presente en muchos casos, pero no es necesaria para ser clasificada como un grado 3. Continuando con el diagnóstico, tenemos que, aparte del grado de dilatación renal que se encuentre, se pueden considerar otros factores para definir el pronóstico, como la afectación de ambos riñones, si es que se encuentra displasia renal, obstrucción del conducto urinario, si es que se presenta oligohidramnios, hipoplasia pulmonar o alteración de la función renal. Tenemos que, como en el tratamiento, el objetivo principal será preservar la función renal, comenzando por un seguimiento ultrasonográfico y dependiendo de los hallazgos, terminación del embarazo o inducción del parto pretérmino, previa maduración pulmonar y seguimiento postnatal. Esto abarca la valoración ultrasonográfica, el diagnóstico y el tratamiento específico según la causa. Ya puede ser médico o quirúrgico. Cuando no se establece el tratamiento adecuado, puede resultar en pielonefritis, obstrucción del conducto urinario e insuficiencia renal. La detección prenatal de hidronefrosis puede ser un indicador de enfermedad renal en el neonato. Y creo que eso es todo. La que sigue. Gracias. Ahora vamos a hablar de hidronefrosis en el embarazo. La que sigue, por favor. La definición es exactamente la misma. Como causas tenemos una compresión extrínseca provocada por el aumento del volumen de las venas ováricas y del útero. Por otra parte, también tenemos la dextrorotación uterina y la protección relativa del uréter izquierdo por el colon sigmoide explican el por qué la mayor predisposición a que la hidronefrosis se presente en el riñón, del lado derecho. También tenemos que otra de las causas puede ser el efecto miorrelajante de la progesterona, ya que la progesterona tiene acción sobre el músculo liso, produciendo miorrelajación y disminución de la peristalsis, lo que puede causar una ectasia fisiológica. También puede ser una causa el incremento de la diuresis o la presentación de pequeños litos. Hablando epidemiológicamente, es un fenómeno que afecta al 90% de las gestantes. Se puede desarrollar a partir de la 6ª semana de gestación y puede desaparecer entre la 4ª y 6ª semanas posparto. Frecuentemente se da en primigrávidas y se trata de una ectasia leve moderada que es indolora, que no interfiere con la funcionalidad renal y, como ya les dije, que predomina en el lado derecho. La que sigue, por favor. Hablando del diagnóstico, solo un escaso porcentaje de gestantes puede desarrollar una dilatación renoureteral patológica que provocará dolor en el flanco y pues deterioro en la función renal. Y si puede haber presencia de bacteriuria, ya que puede estar favorecida en el desarrollo de una uropatía obstructiva. Bueno, ya les dijimos cómo se diagnostica en el tema general de hidronefrosis, por así decirlo. El diagnóstico, como ya les había dicho, se realiza con facilidad usando la ecografía, ya que esto nos ayuda a no exponer al feto a riesgos innecesarios.
La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento está dirigido al control de los síntomas, como la hidratación adecuada, el reposo, los analgésicos y el uso de antibióticos cuando coexiste infección. También, a partir del reposo, se pueden considerar las medidas posturales, ya que está recomendado el decúbito lateral sobre el lado opuesto al riñón que está dilatado por un intento de disminuir la compresión ureteral que ocasiona el útero grávido. Y eso es todo. Bueno, pues bien, gracias. Yo creo que en esta no hay mucho que observar. Pues hidronefrosis va a ser cualquier causa que nos cause obstrucción, nos va a provocar hidronefrosis, ¿no? Lo importante aquí es sospecharla y diagnosticarla, sobre todo cuando es bilateral y nos va a dar datos de falla renal, ¿no? Y en pediatría, pues la detección de la hidronefrosis fetal también es importante, o sea, saber qué vamos a hacer cuando se diagnostica que tiene una hidronefrosis, sobre todo la bilateral es la que pone en peligro la función y la vida del niño. Entonces tenemos que tener primero comunicación con los ginecólogos y qué es lo que esperamos después de ese diagnóstico, ¿no? Se recomienda que ante una hidronefrosis diagnosticada prenatalmente se tiene que hacer un ultrasonido a la semana de nacido. No se recomienda antes porque todavía, como en esa etapa el niño tiene un gasto urinario mayor, de ahí la pérdida de peso que tiene normalmente en esa primera semana, nos puede dar un informe no válido, una dilatación ureteral, pero secundaria a esa diuresis aumentada. Entonces tenemos que tomarlo más o menos en la primera semana, a menos que la afección fuese bilateral y fuese una hidronefrosis severa, ¿no? Y del embarazo, bueno, eso pues es interesante saber que es una causa, por así decirlo, fisiológica de hidronefrosis. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, doctor, No, gracias. doctor. Bueno, entonces, pues si no, ya terminamos estas 2 horas. Gracias por desmañanarse y por su paciencia.